Muy bien, traders. Una vez aquí en los gráficos vamos a buscar una confirmación con el patrón y la estructura, una proyección en los gráficos y luego buscaremos en qué bloque nos conviene entrar. ¿Listo? Recuerden que en la clase anterior yo les explicaba acerca de que el análisis yo lo divido en dos partes. Uno, proyección y dos, dónde entrar. Luego que yo sé la proyección o que me confirme la proyección, la estructura, usando nuevamente la estructura con los bloques, podemos buscar un precio de entrada. Este activo, como pueden ver acá arriba, es el euro dólar. ¿Listo? El ejemplo en las clases pasadas lo hicimos con el oro. Esto es para que les quede claro que da igual el activo, da igual el mercado. Todos los activos se mueven por oferta y demanda y eso se refleja acá en los gráficos como estructura de mercado, impulsos y retrocesos. ¿Ok? Veíamos una estructura bajista. ¿Listo? ¿Cómo sabemos nosotros cuándo esto va a cambiar su curso? Ya lo vamos a averiguar. Sabemos que es, perdón, usando la N como confirmación. Por cierto, estoy en gráficos de 4 horas. Ok, puedes usar toda esta información en cualquier temporalidad. ¿Vale? Cualquier temporalidad. Muy bien, en este punto la estructura venía bajista, rompiendo mínimos constantemente, pero luego vemos que tiene el retroceso, no, eh, no rompe el mínimo, es decir, no crea el nuevo impulso y ahora rompe el máximo anterior y ahí tenemos el patrón 1, 2, 3, N. En este caso ya sospechamos de la dirección del mercado. 1, 2, 3, potencial dirección al alza. Y este rompimiento, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues shock. Primer rompimiento de la estructura anterior. Aquí lo tenemos, máximo anterior, se quiebra, colocamos shock. Ok, déjenme cambiar la letra por un color negro, así se diferencia mejor. Muy bien, entonces tenemos el primer rompimiento, ahí ya tenemos la N, la describo nuevamente. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Eso quiere decir que tenemos impulso, retroceso, impulso y que yo voy a esperar descuento para hacer trato, para hacer compras, ¿vale? Ahora, ¿dónde entrar? Si bien es cierto, acá tenemos el inicio, es decir, el order block original, pero antes de romperse mi mínimo anterior, ok, tenemos tenemos un o varios impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿vale? Que antes de romperse ese mínimo, aquí está este impulso. Entonces, mi original es este. Y ahora mi decisional es este que está acá. ¿Ok? Ahora, ¿en cuál de los dos bloques vamos a entrar? Ya les mencioné en la clase pasada que pueden hacer, programar las dos entradas, ¿listo? O, si en este caso solamente se le ha entregado información para hacer la entrada en una de las dos. Así que vamos a seleccionar. Ok, vamos a seleccionar los bloques. Nos concentramos en esta zona y mi última vela, bueno, déjenme quitar esto por acá. Mi última vela bajista ha sido toda esta vela. Ok, toda esta vela. Luego mi última vela bajista del decisional es esta vela. Así que vamos a trazar las zonas a ver cómo nos queda. Listo, vamos a trazar la zona a ver cómo nos queda. Por ejemplo, mi bloque origen, y voy a usar la cuadrícula de GAN, sería desde mecha a mecha. Y fíjense que en este caso el precio llegó, ¿vale?
Pero también tenemos, por ejemplo, el decisional, que es este. Esta es mi última vela, si bien es cierto. Y ahora quiero que recuerden lo que les mencioné en la clase, en esta clase, en la explicación anterior, de que si vemos una mecha de gran tamaño, podemos utilizarla como nuestro zona de reacción, como nuestro bloque. En este caso es el decisional. ¿Listo? Entonces podemos utilizar la mecha y ser un poco más precisos a la hora de entrar al mercado. Muy bien. En la primera oportunidad, en la primera oportunidad, que es en el decisional, en el retroceso, vamos a marcar la zona y escribimos el nombre correspondiente, en este caso OB decisional. Ahí está. Le voy a cambiar, por ejemplo, el color de la letra a negro, y esto le vamos a poner un poco más de tono, o bueno, le colocamos oscuro. Ahí está. Listo. Ahora, aquí dice punto de interés. Todavía no conviene hablar sobre eso. Vamos a colocar OB. Order Block Decisional. Ahí está. OB Decisional. Tenemos el Order Block Decisional. Listo. Esta era la primera entrada, ya que hablamos anteriormente, en la explicación anterior, que, por ejemplo, aquí hay una estructura interna, que si hay un retroceso anterior, es decir, si bien es cierto este es mi inicio, ¿vale? Este movimiento rompió mi mínimo anterior, ¿ok? Quiere decir que mi otro mínimo es este, válido. Antes de romperse mi máximo anterior, hubo este movimiento, un retroceso y rompió estructura. Entonces es por eso que tenemos este tipo de bloques, decisional y el original. Hasta ahora he entregado información solo para hacer las dos entradas, o una de las dos, o las dos. O esperas en el original, o intentas en el primero y luego en el segundo tipo de order block. Es decir, intentas primero en el decisional, si falla, intentas una última vez en el original. ¿Ok? En este caso vamos a intentarlo acá. Seguimos en 4 horas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora, o entras en la mitad del bloque o en el inicio. Por lo general yo utilizo el inicio del bloque, en el inicio, así. Y buscamos un nuevo máximo. En este caso pudimos redondear a un 1 a 7. Ya les explico. Acá está un 1 a 7. Vamos a dejarlo oscuro. Ahí está, un 1 a 7. Déjenme dar zoom. Ok, déjenme dar zoom. Si se utilizó el inicio, ahí está, un 1 a 7. Si utilizas la mitad del bloque, yo le recomiendo usar la cuadrícula de Gann. La cuadrícula de Gann, aquí está. Recuerda que estamos en el euro dólar y gráficos de 4 horas. La cuadrícula de Gann te va a indicar la mitad, listo, de ese bloque. Ahora, fíjense que no llegó con tanta precisión. Listo, no llegó con tanta precisión, pero no se preocupe porque usted deberá dejarlo, por ejemplo, un poquito por encima. Y el stop loss un poquitito por debajo. ¿Ok? Por si acaso, presta atención acá, por si acaso el precio llega, toque ese mínimo, o sea, lo respete y luego reaccione. Y no vaya a ser que el spread luego usted lo saque. Si no sabe qué es el spread, en este mismo canal de YouTube hay mucha información sobre trading básica, intermedia, y esta estaría siendo avanzada. Ok, ¿hasta dónde voy a buscar yo profit? Obviamente
voy a buscar igualar el máximo, listo, anterior, que muy probablemente eso se va a romper. Ese máximo se va a romper porque la estructura está apuntando hacia arriba. Quiere decir, en este caso, tengo un 1 a 11.65. Yo voy a redondear a 1 a 12. Ahí está. ¿Y qué sucedió? El precio llegó prácticamente con mecha y nos da el profit, un 1 a 12. Ahí está el ejemplo. Y bueno, si le seguimos dando seguimiento, si continuamos con el seguimiento, y aquí hay un boss, fíjese usted que, por ejemplo, espérenme para cambiarle perdón, el color, fíjese usted, ok, espérenme para quitar todo esto, hace rompimiento y de igual forma genera un bloque origen. Ya sabes, siempre va a haber un origen, siempre va a haber un origen. Listo, fue este que está acá, esta última velita, pero el precio no llegó. Y de igual forma deja aquí un decisional. Recuerde, inicio de movimiento que quiebra estructura, hay un bloque origen, ok, un bloque origen, que sería este, y ya lo vamos a escribir. Y si hay un retroceso antes de quebrarse ese máximo, hay un bloque decisional, y siempre los bloques van a ser las velas de sentido contrario a ese movimiento. Ejemplo, el movimiento es alcista, mis bloques son las últimas velas bajista, que en mi caso, en este gráfico, yo las tengo de color oscura, de color negra. Acerquémonos y entenderán. Este es mi bloque. Vamos a ponerle nombre. Origen. Order block. Origen. Y este es mi order block decisional. ¿Y qué ha pasado con el precio? El precio en el euro dólar no ha regresado a ninguno de los dos y podemos observar que sigue rompiendo estructura al alza. Pero recuerden que yo les había mencionado que van a haber momentos que el precio, en la primera clase de estructura básica, que el precio va a haber momentos que no va a retroceder lo suficiente. Más bien aquí lo que está haciendo es algo similar al oro. Se está como que reacumulando, está generando liquidez. En cualquier momento lo rompe y viene a visitar a que no saben qué. O este bloque o este para continuar probablemente su tendencia alcista. Ahí está. Entonces, en el euro dólar actualmente estamos en gráficos de 4 horas. Podemos esperar acá una reacción o acá. En cualquiera de las dos zonas podemos implementar una compra, ¿vale? Hasta ahorita solamente les he entregado información para intentarlo en esos dos bloques. Pero en las siguientes clases les daré información para que usted seleccione uno de los dos bloques o los dos, pero entrará solo en uno, dependiendo de si da o no da confirmación. Ok, atentos acá. Aquí deja un máximo, luego un mínimo. Profe, yo estoy viendo acá que sí, pero es que fue con mecha. No, los rompimientos no deberían de ser con mecha para considerarlos. Es por eso que yo dejé todo esto como un solo rompimiento. Ya que no saben qué, este es mi original y este es mi decisional. ¿Por qué? Veo todo esto como un movimiento, ya que ahora este máximo anterior sí se rompió con cuerpo con este movimiento. Aquí miren que es mecha. Entonces tenemos por acá un bloque origen, la última vela bajista, bloque origen, OB, original,
OV original. Listo, porque ahí inició el movimiento que rompió mi máximo anterior. Y ahora yo voy a trazar mi order block decisional. Porque antes de realmente, aquí rompió con mecha, no es aconsejable tomarlo como un máximo, ¿no? Es mi punto de vista. Luego aquí si hubo un rompimiento con cuerpo, con mecha, con movimiento contundente. Entonces, este es mi order block. Ah, bueno, y otro detalle, ¿no? Recuerden lo que les explicaba anteriormente de las mechas. Usted puede tomar todo el bloque. Mira que aquí tomamos esta velita, esta última velita bajista. ¿Ok? Aquí puedes tomar toda la vela, pero como es grande, según mi parecer, a mí me parece la zona muy grande. Podemos entonces decir que podríamos entrar en la mitad, es decir, medir el 50% con la cuadrícula de gamma. Aquí sale el nombre. Cuando coloco el pulsor, dice cuadrícula de gamma, acá abajo. Muy bien. O seleccionamos la mecha, porque creo que es lo suficiente. Si tomamos toda la mecha, o hasta acá, hasta la mecha anterior, así, todo este espacio. Y ese vendría a ser mi decisional y sería algo más preciso, ¿no? Mi order block decisional. Muy bien, entonces el mercado está lleno de estos bloques. ¿Qué pasa, profe? Entonces, ¿qué pasa? Compramos acá, compramos acá, compramos acá, compramos acá. No, porque si estamos sospechando de que todo esto es una reacumulación, que es lo que nos está diciendo, ya que este retroceso no fue lo suficientemente profundo, desde mi último mínimo a mi último máximo, fíjense que ni siquiera llegó al 50%. Yo en lo personal les recomiendo tomar todo esto como un impulso. Y yo estoy trazando estos bloques es para dejarles el ejemplo, pero a mí realmente, bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Si vemos que el precio empieza a retroceder y llega a este original, aquí tenemos un 50%, pero a mí me gusta hacer trato, y es por elección personal, en un buen retroceso. Por ejemplo, me gustaría intentarlo acá en este decisional, ¿vale? Y repito, solamente se le ha entregado información para seleccionar un bloque, por ejemplo, usando Fibonacci, ¿ok? Usando Fibonacci y nada más. Hay mucho más detalle para seleccionar un bloque de repente y puede ser este y este nada más, ¿ok? En la siguiente clase hablaremos, déjenme revisar por acá, hemos hablado de estructura básica, order block, tipos de order block. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar sobre el punto de equilibrio con Fibonacci. Y va a ser una clase muy corta. Luego hablaremos de imbalances, ¿ok? De los imbalances. Y luego de liquidez. Y ya teniendo toda esa información, podemos hablar sobre estructuras complejas y armar un análisis mucho más preciso. Y luego de eso les explico las entradas por confirmación y entradas por riesgo para ser mucho más acertados, mucho más certeros. Muy bien, entonces me gustaría ver el euro dólar acá o acá para hacer trato. Pero seguimos dándole el seguimiento a esta estructura. Listo. Para ver más detalle, podemos bajar a 1 hora. Recuerden que estamos en 4 horas. Prosigamos. Aquí hay otro rompimiento. Listo. Y bueno, voy a bajar 1 hora y voy a mirar en 1 hora si tuve alguna oportunidad en toda esta secuencia, ¿no? De impulsos y retrocesos. Así que vámonos a 1 hora. 1 hora y nos concentramos en lo último que estaría haciendo el precio. Ok. Revisemos. Y bueno, en este caso vimos que el precio desde este mínimo
crea este nuevo máximo, es decir, quiebra la estructura. Y en esta estructura interna no activa ningún bloque, ¿vale? Es decir, mirando de forma rápida, mirando por encima, como diríamos, mirando desde muy arriba o siendo pocos detallistas, no hubo, ¿vale? No hubo nada, aunque presten mucha atención por acá, porque en una hora pudimos notar que aquí hay un rompimiento. Pequeño rompimiento, ya sabe, aquí tienen. A ver, les explico. Impulso, ¿vale? Retroceso, impulso, retroceso. Como no rompió mínimo, ¿listo? Y más bien a partir de ahí se rompió el máximo. Esto yo lo tomo en cuenta como parte de mi estructura principal, es decir, la última estructura que estaría haciendo el precio. Ok, entonces tenemos aquí impulso, vemos un pequeño retroceso, un impulso, un nuevo boss. Están viendo que en una hora podemos ver mucho más detalles. Ok, y les enseño nuevamente para que no se pierda. Bajo más bajo o mínimo anterior. ¿Listo? Este movimiento lo hace con mechas, no lo tomo en cuenta, más bien que lo haya hecho con cuerpo. Entonces, este es mi nuevo máximo. Luego de ese nuevo máximo, lo más bajo que estuvo el precio fue acá. Luego lo más alto que estuvo fue acá. Luego lo más bajo que estuvo fue acá. Y ya se pudieron dar cuenta de esa oportunidad. Luego de eso más bajo, miren que queda una estructura interna, pero nadie rompe. Termina rompiendo todo este movimiento, dejando este nuevo máximo. Luego de este máximo, lo más bajo que estuvo el precio fue acá. Y luego lo más alto que estuvo el precio fue acá. Listo. Así que cuando ocurrió el rompimiento de este mínimo anterior, pudimos determinar un original acá y un decisional por acá. Y nada se activó. ¿Ok? Nada se activó. Más bien, el precio vuelve a retroceder y como crea nuevamente un boss o un rompimiento de mi máximo anterior, ¿qué creen que voy a hacer yo? Vengo para esta zona y voy a seleccionar mi bloque original, en este caso, a ver si llega, a ver si lo activa. ¿Por qué? Repito, crea un nuevo máximo, luego rompe crea un nuevo mínimo y luego rompe el máximo anterior. Crea un boss. Cada vez que se crea un boss, ¿y qué es un boss? Ya lo hemos hablado en la clase anterior. Break of estructura, rompimiento de la estructura. Yo voy a seleccionar mi última vela contraria a ese movimiento. Es decir, a mí me tocaría escoger toda esta vela y esta gigante vela alcista, porque el movimiento que rompió el MAC fue alcista y no hay un retroceso considerable para seleccionar un decisional. No hay un retroceso considerable. Entonces, ¿qué es lo que yo les enseñé en la clase anterior? En esta misma clase, en la explicación anterior, ya saben, lo estoy haciendo en dos partes. Video explicando con plantilla en el video anterior y en los gráficos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Correctamente, trader, seleccionar la mecha. Desde que finalizó la mecha hasta las próximas, que son estas. ¿Ok? La mecha que queda libre. ¿Y eso por qué? Bueno, simplemente estamos en una hora, ¿cierto? Si yo bajo por ejemplo, si yo bajo a 5 minutos, ahí va a haber un bloque. Pero no voy a bajar, me quedo ahí. OB original. ¿Por qué original? No hay decisional. ¿Por qué no hay? Miren que el precio rompe máximo anterior. Esto es el mínimo que crea y luego un nuevo rompimiento. ¿Listo? Y luego va a buscar el bloque origen. En este caso,
si usted, tomando en cuenta que la zona es pequeña, que estamos seleccionando la mecha, lo aconsejable es tomar el trade justo en el inicio, un poquitito por encima, ya sabe, para que se active. Y el stop loss un poquitito por debajo, listo, del mínimo anterior, ya sabe, por si acaso el spread y el precio termina llegando muy justo. Ok. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Justo hasta el máximo. Y ahí miramos 7.38, vamos a buscar un 1 a 8. Es decir, o vamos hacia arriba un 1 a 8 o hacia abajo un 1 a 7. Vamos a arriesgar un 1 a 8. Y luego miren lo que sucede. El precio empieza a dar profit hasta que genera el target. Entonces, en este euro dólar, en la última tendencia que ha formado, nos ha dado una potencial entrada en 1 a 8 más abajo, una entrada de un 1 a 12 o un 1 a 7 si lo hubiésemos tomado justo en el inicio, considerando que la zona estaba bien amplia, pudimos tomarlo justo en la mitad. Este trade lo tomamos mi equipo y yo hace un mes atrás aproximadamente, considerando la fecha de grabación de este video. Muy bien, de esta clase. Ok. Entonces, ahí está. Y ahora, ¿qué sucede? El precio vuelve a romper, a generar un BOS. Y si nosotros hubiésemos, por ejemplo, tomado otra entrada en compra, en mi última velita bajista, vamos a tomar esta, pues sin duda alguna un stop loss, ¿vale? Un stop loss, ya sabe, esto no es 100% certero, pero en las últimas entradas hemos podido hacer un 20% del capital y aquí un menos 1%, es decir, no pasa nada. Y mira, un 1.6.3, un 1.7 hubiésemos buscado acá, pero el stop loss, ok, yo necesito ser lo más transparente posible con usted para que no se ilusione y no diga, no, es que aquí nunca va a haber un stop loss. No, usted tiene que gestionarse en las últimas entradas en el euro dólar. Mira lo que se ha podido generar, una entrada muy buena, otra entrada buena y una de un stop loss, pero preste mucha atención a continuación. Preste atención a continuación porque aquí hay más ejemplos. Porque si se fijan y le damos seguimiento a la estructura, aquí deja un mínimo, ¿cierto? Luego deja un máximo. Esto tuvo que haber retrocedido y seguir subiendo, pero no lo hizo. En cambio de eso, ¿qué hace? Un rompimiento. 1, 2, 3, otro rompimiento. Lo cual nosotros podemos hacer lo siguiente. Primer rompimiento de la estructura anterior, short. Ok, espérenme un momentito. Vamos a poner la letra oscuro, así. Short, ¿cierto? Y ahora esperamos la confirmación, el patrón N. Perdón, el patrón N. Y este es un BOS. Rompimiento de la estructura. Déjenme cambiarle el color para que se diferencie mejor. Listo, un BOS. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Automáticamente, ahí está el patrón. Quiero que lo vean. Genera un mínimo acá, genera un máximo. ¿Y qué hacemos nosotros? Obviamente comprar, ¿dónde? En la zona de descuento, la mejor zona de descuento. Pero genera un nuevo mínimo y el precio pudo haber subido de nuevo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos quietecitos a esperar la confirmación. Máximo, mínimo. Ahí está la confirmación. Si unimos los últimos círculos, impulso, retroceso, impulso, nos va a dar
la N. Ahí está. ¿Y dónde tenemos que nosotros hacer el trato? Ya la estructura de una hora nos está indicando la proyección del mercado que es hacia la baja. ¿Y dónde vamos a hacer tratos nosotros? Vamos a ver este último movimiento y decimos lo siguiente. Inicio de movimiento que bajista en este caso, que rompe la estructura. Ahí en ese inicio hay un bloque. ¿Cuál es el bloque? La última vela alcista, y la última vela alcista fue esta. ¿Por qué, profe? Miren el máximo que generó, ¿vale? Si hubieses escogido esta, el máximo, es decir, esa mecha no superó la anterior, ¿vale? Y esta tampoco superó la anterior, es decir, esta tiene la mecha más arriba. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues nada, escoger esa vela. Escogerla, toda esta. De mecha a mecha. Ok. Ahora, si consideramos que toda esta zona de order block es amplia, ¿qué les recomiendo hacer? Tome original. Tome en consideración medir la mitad con la cuadrícula de Gantt. De mecha a mecha. ¿Listo? Y la venta, ya sabe, un poquito por debajo, algo así. Ok. Y el stop loss un poquitito por encima así, por el spread. ¿Y hasta dónde nos vamos a proyectar? Siempre buscando el mínimo y ahí redondeamos, ¿no? Listo, entonces buscando el mínimo. Buscando el mínimo nos da un 1 a 5.4, pues vamos a buscar un 1 a 6. Y lo dio justo. Sí, un 1 a 6 punto y algo. A ver, vamos a ponerlo ya acá. Sí, justo un 1 a 6, ahí está. Ok, un 1 a 6 punto y algo. ¿Listo? Vamos a darle más color a esta herramienta para que se note mucho mejor. Ya que se ve como muy clarito. Ok, muy bien, ahí está. Listo. Ahora, ¿qué acaba de ocurrir? Vuelve a mostrarnos el gráfico un quiebre. Y fue con cuerpo. Así que automáticamente buscamos esos bloques. ¿Vale? Profe, ¿qué pasó aquí con el decisional? Porque yo estoy viendo, bueno, de hecho fueron varios impulsos y retrocesos acá. Bueno, pasa lo siguiente, que miren mi vela alcista, mi última vela alcista del decisional, ¿vale? Antes de romperse el movimiento. Entonces, como el movimiento está muy justo, muy pegado, vamos a entrar ahí, en el original, está muy cerca. Ok, es decir, es cuestión de que gane experiencia y empiece a experimentar para tomar mejores decisiones. Muy bien, listo, entonces tenemos un mínimo. Retroceso profundo nos dio la entrada. ¿Y qué pasó? Aquí se originó el inicio de un movimiento que vuelve a romper mínimos anteriores. ¿Cuál es mi bloque? Mi última vela verde alcista. Porque el movimiento fue bajista. Ya eso se explicó. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Si vemos mechas grandes en ese movimiento, tomando en cuenta que estamos en gráficos de una hora, yo sé que si bajo a 5 minutos, ahí va a haber velas alcistas. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo mi mecha. Ese va a ser mi original. Inicio de la mecha. La pasamos acá a la derecha. Y yo termino de trazar. Fíjense que aquí inicia mecha y aquí hay otra mecha anterior. Entonces yo trazo fin de la mecha
hasta el final de la mecha anterior. Ok, para que se vea mucho mejor, déjenme explicarle nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? Ok, así. Mecha. Mecha. ¿Listo? ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de tomar vamos a darle un poquito más de color, así. Fin de la mecha anterior y fin de la mecha actual. Esa zona. Profe, puedo tomar toda, por ejemplo, toda la mecha esa. Bueno, yo recomiendo si hay una mecha anterior, como la de esta vela, tomarla en cuenta. Y ahí tenemos nuestro bloque, nuestro OD, Earth Block, y en este caso es original, no hubo decisional. No hubo decisional. ¿Por qué no hubo un bloque decisional? Bueno, porque es visible, es visible. Desde aquí originó y rompió. Con cuerpo, ya, perfecto. Tomamos nuestro original y ¿qué vamos a hacer? Considerando que esta zona es pequeña en el inicio. Es una zona pequeña, vamos a hacerlo en el inicio, la entrada. Stop loss justo por encima de la mecha y hasta dónde nos vamos a proyectar, justo en el mínimo anterior. Justo en el mínimo anterior. Y en el mínimo anterior nos daba, por ejemplo, 7 a 12. Como es un 7 a 12, según mi experiencia es mejor buscar por lo menos un 1 a 7, ¿no? Así. 1 a 7. En este caso no llegó al TP. ¿Listo? No llegó al TP, estuvo muy cerca. Pero otra cuestión de la gestión de riesgo, usted no necesita solamente aprender a analizar, sino gestionar, ¿ok? Sus capitales. Una vez que toda esta caída pudo ejecutarse, yo recomiendo proteger, mover stop loss, recoger parciales, es decir, que se pudo sacar dinero de esa entrada. No superó el máximo, el mínimo anterior, perdón, pero tampoco ha llegado stop loss. Ahí está, ¿no? Ahí está. Es decir, que en el peor de los casos, algo en positivo o sigue la entrada corriendo. Listo, entonces, bueno, los espero en la próxima clase. En la próxima clase estaríamos hablando de al punto de equilibrio con Fibonacci, ok, que eso les va a ayudar a escoger el bloque. Y hablaremos también en otra clase de imbalances y otra clase hablaremos de liquidez. Y ya con todos esos conceptos podemos hablar de estructuras avanzadas y dentro de esa clase de estructura avanzada podemos escoger mucho mejor nuestros bloques. Obviamente también hablaremos de mitigación, ¿ok? En el punto de equilibrio, ahí mismo hablaremos de mitigación. Que tengan excelente día, nos vemos en la próxima. No olvide suscribirte al canal, darle me gusta, compartir con aquellas personas que usted sabe que están en estos negocios y que piensa que le va a funcionar o le va a servir esta información. Nos vemos hasta la próxima. Su trader amigo Andri Barbosa.